del próximo domingo. Ya tuvimos la chance de conversar con Victoria Freire por parte del Frente de Todos. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de conversar nada más y nada menos que con Yamil Santoro, candidato a legislador, también aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio y además presidente de Republicanos Unidos. Yamil, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gabriel Correa y el equipo del Unísono te saludan. ¿Cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Yamil por atendernos. Bueno, me gustaría comenzar preguntándote de cara a lo que se viene, ¿no? Que se van a hacer las elecciones ya del próximo domingo. ¿Qué cosas vos creés que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de pronto está resolviendo bien y cuáles son las que, imagino desde tu perspectiva o quizás desde la perspectiva, hablando desde Republicanos Unidos, podrían mejorarse o directamente tal vez hacerse distinto, ¿no? Bueno, a ver, la calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires claramente es muy buena. En ese sentido hay, digamos, una cuestión holística que funciona bien. Se nota cuando uno cruza la General Paz una diferencia entre un lado y el otro. Y eso tiene que ver con una gestión que a todas luces logra resolver la mayoría de los problemas de los porteños y de quienes visitan la ciudad. Ahora, sí creo que hay que tener un mayor cuidado de la guita de los contribuyentes. En esa línea creemos que hay reformas en materia impositiva que hay que lograr. Por poner un caso práctico, más allá del choreo de la coparticipación que llevó adelante el gobierno nacional, en el caso que la Corte Suprema no le devuelva los fondos que le corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, entendemos que igual habría que avanzarse, aunque sea de manera escalonada, a la eliminación del impuesto a los ingresos brutos de sellos, que se ha establecido para los resúmenes de tarjeta de crédito, por poner un caso. Sí. Y Yamil, te pregunto del lado de Republicanos Unidos, ¿no? Si están pensando en algún proyecto en particular, más allá de este que comentaste, que entiendo debe formar parte de la plataforma de ustedes, para introducir en la legislatura en caso de que ustedes obtengan bancas. Vale decir que específicamente en la lista de Juntos por el Cambio tienen a Roberto García Moritán en el 5º lugar, tienen a Marina Quienast en el 10º lugar y bueno, vos, Yamil, entrás en el puesto 17. Sí, ahí hago una precisión. Ellos dos, tanto Roberto como Marina, repitiendo el resultado de las últimas elecciones, están adentro. Están adentro, bien. Yo dependo de la elección de este domingo. De hecho, soy justo el candidato que está en el margen. Repitiendo elección, sacamos 16 bancas, yo soy el 17. Así que a quienes nos estén escuchando, ojalá decidan acompañarnos. Necesitan una mejora. Sí, dicho eso, más allá de los distintos esfuerzos que pretendemos hacer en materia de reducción del gasto en ejes no prioritarios y de reforma del esquema tributario, un proyecto que queremos, por poner un caso, presentar, es la posibilidad de que los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires puedan afectar el crédito fiscal que tengan contra AGIP, contra el gobierno de la ciudad, para el pago de sus distintas obligaciones para con la ciudad, sea multas, patentes, ADL o lo que fuera. Pero un segundo, que tengo acá los chicos haciendo quilombo. Está perfecto. Pero el problema es ser padre, cocinar y políticos. Exacto, hay que ser todoterreno. Y no hoy en día es así. Así que nada, en esa línea vamos a estar trabajando, quizás aportando una visión nueva que hasta ahora en la legislatura no estuvo tan presente, que es la de cuidarle el mango a los contribuyentes, de revisar las distintas dependencias públicas que hay y ver si pueden hacer lo que hacen de manera más eficiente o más barata, en definitiva priorizando el bolsillo de los porteños. Yamil, hace un rato conversábamos con Victoria Freire, que también es candidata a legisladora por el Frente de Todos. Ella nos decía que entendía que la gestión de todos estos años del oficialismo, si bien había mejorado la calidad de vida, que también vos lo mencionaste, de la gran mayoría de los porteños, ella mencionaba que hay una parte importante de la ciudad, puntualmente hablaba de las comunas que se encuentran en la parte sur, digamos, de la ciudad, que no estaban siendo alcanzadas por estas políticas, y también incluso habló de proyectos inmobiliarios, como es el caso del famoso proyecto de Costa Salguero, que está ahí cajoneado, que no termina de resolverse en la legislatura. ¿Qué opinión tenés vos respecto a este punto? Por un lado, el tema de las comunas del sur de la ciudad, si creés que están siendo atendidas como corresponde por el gobierno de la ciudad, y por otra parte, el tema del proyecto de Costa Salguero en particular. A ver, la gestión ha priorizado en materia de inversión pública
al sur de la ciudad, por ejemplo, en materia educativa. Lo que también es cierto es que el sur de la ciudad históricamente ha recibido menos inversión privada que el sector norte o centro, y esto de alguna manera se agrava, o esas diferencias se mantienen o se agravan en un contexto recesivo como el que Argentina vive hace tiempo. En esa línea sí hay cosas que creemos que hay que optimizar o reforzar, como el tema de la conectividad. Si bien el tema de los metrobuses ha sido importante, necesitamos recuperar la estabilidad macroeconómica a nivel país para poder acceder a grandes obras de infraestructura, como por ejemplo nueva línea de subtes. O sea, ahí hay que reconocerlo, hay una deuda pendiente en la ciudad, y a diferencia de otras grandes capitales, tenemos subaprovechada la posibilidad de interconexión, pero eso también tiene que ver, y esto está bueno para que lo entendamos, con la dificultad que tiene la Argentina, o mejor dicho, los argentinos, y entre ellos los estados provinciales, a acceder a crédito internacional por la inconducta de los gobiernos nacionales, ¿no? Cuando vos de golpe decís no voy a pagar, o te pones en mora, o en definitiva tenés desordenada tu economía, la gente ante el riesgo de que después no cumplas te cobra tasas altísimas y termina volviendo inviables obras de infraestructura como los subtes. ¿Y el proyecto de Costa Salguero lo ves como una pérdida para los vecinos de espacio público, o lo ves al contrario como una posibilidad de recuperar una zona, quizás comercialmente hablando? A ver, yo creo que las ciudades tienen que darse las discusiones sobre cómo quieren crecer. Lo que creo que está bueno plantear es que lo que está no tiene por qué ser lo mejor para la ciudad, y esto aplica para cualquier, digamos, parte o diseño que haya. Para eso está justamente la legislatura porteña, y el compromiso que van a tener nuestra parte es que tanto con el proyecto de Costa Salguero como cualquier otra posibilidad de revisión urbanística en el plano que sea, lo vamos a debatir, lo vamos a analizar, pero yo tiendo a, digamos, abrazar lo que tenga que ver con un desarrollo sustentable de la ciudad. Y hay que entender que hay un montón de áreas de la ciudad que no han sido en su momento pensadas, o por lo menos no pensadas para una ciudad como la que tenemos, y en esa línea hace falta poner la ciudad permanentemente en debate. Costa Salguero, en ese sentido, es una parte de ese debate, y oportunamente haremos la discusión que corresponda. Yendo a lo concreto, para no sacarle la cola a la jeringa, digo, creo que hay una gran cantidad de tierra que está siendo subaprovechada para el grueso de los porteños. En ese sentido, todo lo que tenga que ver con darle un nuevo uso y abrirlo para más personas, creo que más allá de algunas incomodidades particulares que puede provocar, tiende a generar un impacto positivo a mediano plazo. Una pregunta que te hago ya un poco más yendo al plano nacional, y también metiéndonos, por supuesto, en el aspecto económico, que sé que ustedes manejan también. ¿Qué diferencias hay, si existen, entre el modelo liberal que proponen, digamos, ustedes de Republicanos Unidos y, por ejemplo, el espacio de Avanza Libertad que encabeza Milei y Espert? Y te lo pregunto porque de manera socarrona la semana pasada en Intratables veía como, por ejemplo, Maslatón te había llamado comunista a vos, digo, más allá de las chicanas al margen, digo, ¿hay diferencias, hay similitudes? Contame un poco. Mira, más allá de las boludeces de Maslatón, en términos prácticos, probablemente todos partimos de haber leído los mismos autores, de haber asistido a los mismos congresos, de tener los mismos amigos, inclusive probablemente los mismos profesores en varias cosas, pero la política no es solamente ideología, sino también tiene que ver con la estrategia, cómo cada uno lee el contexto y cómo considera que corresponde pararse ante distintos dilemas. Es decir, no es solo un tema ideológico, sino también estratégico, y en algún punto la ideología política es la resultante de esas dos cosas. Y en ese sentido nosotros consideramos, como republicanos primero y liberales después, que es fundamental garantizar la subsistencia de las instituciones democráticas en el país. Y eso para nosotros implica ponerle un freno de manera contundente al kirchnerismo, y entendemos que la única manera de hacerla, o de hacerlo mejor dicho, es sumando 120 diputados a nivel nacional, y esa fuerza capaz de hacerlo es Juntos por el Cambio. Y desde ahí tenemos la intención de construir un liberalismo influyente, ya que en definitiva para llevar las reformas adelante que tanto Milei como Espert pregonan, hace falta tener una mayoría, y la única fuerza capaz de tener una mayoría en ambas cámaras a partir de 2023, y en definitiva poder llevar adelante los cambios, sean los que sean, digo, después ese es el debate que tendremos por delante,
es Juntos por el Cambio. Así que sería la discusión o la diferencia entre el liberalismo posible y quizás un liberalismo más doctrinario o testimonial. Bien, clarísimo el concepto, Yamil. Y te hago la última también, también anclado un poco en las elecciones nacionales, preguntándote cómo crees que puede reaccionar el gobierno ante una eventual, y yo ahí también diría más que posible derrota, de acuerdo a los resultados que todos estamos manejando de encuestas y demás. Sobre todo te lo pregunto en función de lo que nos va a pasar a nosotros, que somos los ciudadanos de a pie, ¿no? Porque yo imagino que todas estas medidas que se estuvieron tomando en el último tiempo tienen un final más próximo que lejano, con respecto, por ejemplo, al plan Platita. Pero digo, ¿cómo crees que puede reaccionar el gobierno ante una derrota el domingo? Bueno, espero que reaccione bien, por el bien de todos los argentinos. O sea, en ese sentido no es un tema de especulación electoral o política. La verdad que viendo cómo han reaccionado después de las PASO, a uno le agarra preocupación porque han priorizado sus internitas y sus mezquindades por sobre el bien del país. Y creo que eso ahora le genera a muchas personas miedo acerca de lo que puede pasar el 15 de noviembre. Y yo lo que quiero transmitirle a todos los que nos están escuchando es que eso va a depender fundamentalmente de su voto. Y más allá de la inestabilidad de algunos, la manera de traer tranquilidad a la discusión política es poniendo un bloque con la potencia suficiente para ordenar la discusión, para obligar a quienes están acostumbrados a manejarse con impunidad y con capricho a tener que dialogar con el resto de las fuerzas democráticas, y eso lo vamos a lograr votando en todo el país a Juntos por el Cambio. Y ahí espero no tengamos ninguna sorpresa y una transición ordenada hasta que seamos gobierno en 2023. Bien, ahí está, las expectativas firmadas con el sello de Yamil Santoro. Yamil, te agradecemos muchísimo este ratito, esta conversación con nosotros. Éxitos ahí con los chicos en tu casa. Dale, gracias. Y estamos en contacto para futuras oportunidades. Perdón por el quilombo de fondo. No, por favor, un abrazo grande. Chau, chau. Yamil Santoro, candidato a legislador en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Dialogó con nosotros al unísono en la receta. Estás escuchando Al Unísono.